Hoy es un día emocionante porque por fin llegamos a la Asamblea de Westminster, que en un sentido es el clímax de las obras reformadas, porque fue, no digamos la última confesión, pero muchas de las posteriores se basaban en Westminster y ha jugado un papel de mucha importancia, y en la historia de la Iglesia presbiteriana ha jugado un papel muy importante, también otras comuniones protestantes. La Asamblea de Westminster produjo unos documentos, y vamos a estar viendo varios de esos documentos en su contexto histórico. Y tenemos que hablar un poco de la reforma en Gran Bretaña para poder el contexto histórico de estos documentos. Ya hemos tocado brevemente la reforma en Escocia cuando hablamos de la confesión de los escoceses, notando que la Iglesia de Escocia se formó y existió 7 años de 1560 hasta 1567 sin la aprobación oficial del Parlamento escocés, queriendo decir que los escoceses se adelantaron en establecer una iglesia independiente. Ellos mismos establecieron la iglesia y luego más adelante, 7 años después, oficialmente el Parlamento ratificó su existencia. Este principio de la independencia de la iglesia era importante en Escocia. Y además la iglesia era presbiteriana. Y en su lucha contra el romanismo, ellos lucharon también contra el sistema episcopal u obispal, o sea, gobierno por obispos. Entonces, en la mente de los escoceses, 2 principios: independencia de la iglesia, que no sea controlada por el Estado, y otro principio es, tiene que ser una iglesia presbiteriana, como la Biblia enseña, gobernada por presbíteros, no por obispos. En Inglaterra la situación es muy diferente, y hubo allá, podemos decir, 2 diferentes movimientos reformadores. Uno fue teológico, espiritual, y el otro fue más político. Y a veces estos 2 movimientos estaban en competencia o hasta en contradicción. Hubo la reforma bíblica, causada por la influencia del Nuevo Testamento en griego, editado por Erasmo, y la traducción de la Biblia en inglés por Tyndale, y también mucha influencia de los reformadores continentales. Durante la persecución bajo María, muchos de los ministros huyeron al continente. Algunos estudiaron bajo algunos de los reformadores, sobre todo Juan Calvino, y luego, cuando había más oportunidad, regresaron a Inglaterra. Entonces el continente de Europa influenció teológicamente a las islas de Gran Bretaña. Hubo una reforma también, debo mencionar, diferente a la reforma en Escocia. Esta reforma se llevó a cabo dentro de la Iglesia de Inglaterra, con sus obispos y su sistema episcopal. Entonces, en la mente de los reformadores en Inglaterra, no necesariamente tenían que tener una iglesia independiente, pues se quedaban al principio por lo menos, dentro de la Iglesia de Inglaterra. Y tampoco tenían que reformar el sistema de gobierno necesariamente. Ellos estaban felices con una reforma teológica, recuperando las doctrinas de la gracia y la Biblia, y felices de vivir en un sistema episcopal. Al mismo tiempo hubo una reforma política en la cual el rey Enrique VIII, a quien el Papa León X le había otorgado el título Defensor de la Fe, porque él escribió un ensayo en contra del hereje, según él, Martín Lutero. Entonces Enrique VIII estaba en contra de Martín Lutero. Sin embargo, por situaciones en su familia, y pues quería divorciarse y quería la autorización del Papa, y no le otorgó. Entonces Enrique, él simplemente se independizó.
se declaró la cabeza de la iglesia en Inglaterra. Entonces, en su mente, él era parte de la iglesia católica y ahora había tres ramas. Había las iglesias ortodoxas del Oriente, la iglesia católica romana y la iglesia de Inglaterra, con sus tres, podemos decir, patriarcas, sus tres papas. En el obispo de Constantinopla, en Roma, el obispo de Roma, y en Inglaterra, Enrique, que también era el rey, pero también cabeza de la iglesia. Entonces podemos ver ahí que no era, y él perseguía igual a los católicos romanos y a los protestantes, según la necesidad, pero su idea era tener su propia iglesia independiente. Bajo Eduardo VI, sus fechas de reino 1547 a 1553, hubo reformas, y él ascendió al trono como niño y luego murió como joven, pero hubo reformas moderadas en doctrina y liturgia, y bajo su reino se escribieron los 42 artículos de la religión en 1562. Estos son moderadamente calvinistas, y luego después fueron reducidos a 39 artículos de religión, moderadamente calvinistas, aunque no eran tan precisos y algunos querían interpretarlos en una forma más arminiana. Luego, María primera, 1553-1558, ella restauró el romanismo, la católica romana, y ella persiguió a los protestantes. Y bajo su reino, algunos huyeron al continente y fueron entrenados allá. Luego Elizabeth, 1558 a 1603. Pueden ver que ella tuvo un reino bastante largo. Ella restauró el protestantismo y ella fue declarada, ya no cabeza de la iglesia como Enrique VIII, ella fue declarada gobernadora suprema de la iglesia. Y hasta la fecha es uno de los títulos de los monarcas de Inglaterra. Ella intentó instituir uniformidad en las iglesias de Inglaterra e Irlanda. Entonces ella a favor de uniformidad, pero ella era protestante pero muy moderada, y a ella le gustaba la liturgia, podemos decir alta, así se llama, la liturgia adornada, la liturgia que se parece mucho a la liturgia de Roma, bastante ritualista. Los católicos romanos y los puritanos, por los dos lados, entonces tenemos resistencia a la postura moderada de Isabel. Por un lado, los católicos romanos, ellos resistieron los actos de conformidad, porque ellos, pues obviamente, o sea, no querían ser miembros de la iglesia de Inglaterra, y ella quería que todos en su reino fueran de la misma religión. Y había leyes, tenías que asistir a la iglesia, y había multas si faltabas en la iglesia un domingo. Entonces todos tenían que ser de la iglesia de Inglaterra y seguir el culto que ella instituyó. Y los católicos romanos resistieron por un lado, y hubo otro grupo por el otro lado llamado puritanos. Y este nombre a lo mejor nos ha llegado como casi un insulto, pero al principio era simplemente los que querían empujar más a reformar la iglesia más profundamente, querían purificar la iglesia, no eran separatistas, no querían salir de la iglesia, más adelante había separatistas también, pero los puritanos querían reformar la iglesia, amaban la iglesia, querían quedarse dentro de, pero quedaba corto el acto que había hecho Elizabeth. Luego en 1603, con la muerte de Elizabeth, Jaime VI de Escocia, 1603 a 1625, él era rey de Escocia, pero como Elizabeth no tenía heredero, ella era soltera,
tenían que encontrar quién seguía en la sucesión al trono de Inglaterra. Y aquí tenemos un escocés ocupando ya el trono inglés, como Jaime I. Entonces Jaime I de Inglaterra, Jaime VI de Escocia, o si quieren es James, si quieren traducir Jacobo o Jaime, pues es el mismo, es James. Entonces él ascendió al trono y ya tenemos un reino unido de Irlanda, Inglaterra, Gales y Escocia. Y a él había sido entrenado en el presbiterianismo en Escocia. Y él estaba supuestamente de acuerdo con la confesión escocesa de su iglesia. Pero cuando llegó a Inglaterra encontró un grupo de prelados ingleses, o sea, de miembros del ministerio de la iglesia de Inglaterra que le adulaban y que le mostraban mucho respeto, y él como feliz de la vida con esa adulación de los prelados ingleses, porque los presbiterianos escoceses no eran tan respetuosos hacia el rey. No digo que hayan sido rebeldes, pero cuando llegó a Inglaterra era otra actitud y le encantaba. Y él insistió en un principio. Hubo una reunión entre algunos ministros puritanos y los episcopalianos. Los puritanos, queriendo reformar la iglesia, le presentaron al rey pues peticiones para reformar, y luego tuvo una reunión con ellos, más que nada para humillarlos, para ponerlos en su lugar, y él declaró: no obispo, no rey. O sea, sin obispo no hay rey. Y los dos sistemas son parecidos, o sea, es algo jerárquico. Y él reconocía él pensaba que él necesitaba obispos para seguir como rey. Seguía siendo calvinista. Envió 5 delegados al sínodo de Dort y autorizó una nueva versión de la Biblia que se llama la versión autorizada o la versión King James, del rey Jaime o del rey Jacobo. Y esa versión hasta la fecha es de rigor en algunas iglesias. Cuando yo estaba creciendo en los 1960, no soy tan viejo, 1960, 70, todavía era la Biblia en inglés, la Biblia. Y muchos dichos en el idioma común, en el lenguaje común, vienen de la Biblia King James. Entonces ha tenido un impacto importante en el lenguaje inglés y también en el mundo cristiano angloparlante. Los conflictos se empeoraron entre el rey y iglesia y puritanos sobre todo, terriblemente bajo Carlos I, 1625 a 1649, y su arzobispo William Laud, L-A-U-D, Laud. Y Laud fue obispo, o más bien no fue obispo, estas son sus fechas de vida, 1573 a 1645. Los dos trabajaron, o sea, el rey y el arzobispo, y el arzobispo también tenía puestos en el gobierno, además de ser arzobispo. Ellos trabajaron para imponer uniformidad, lo mismo que Elizabeth había querido hacer. Uniformidad sobre las iglesias en una forma autocrática. Los dos operaban en una forma autocrática. Carlos I disolvió el parlamento 4 veces y reinó sin el parlamento durante más de 11 años. Y el arzobispo Laud era un ritualista, arminiano y antipuritano. Lo más cercano a Roma y lo más lejos de Ginebra posible para un protestante. Roma 2 veces le ofreció ser cardenal, era tan cercano a Roma, pero él prefirió ser el Papa de Gran Bretaña.
O sea, mejor ser papa de su propia iglesia en lugar de ser cardenal bajo el Papa de Roma. Laud persiguió a los puritanos con gran crueldad y el resultado fue que el Parlamento se identificó con el puritanismo y la corona con el episcopado. Entonces ya tenemos no solamente una división entre algunos ministros y otros, o entre el rey y algunos ministros puritanos. Ya el gobierno está dividiéndose, el rey apoyando el episcopado y el parlamento con sus dos cámaras de comunes y lores siendo más y más y más puritanos. Los escoceses Laud empezó su propia caída, aseguró su propia destrucción al intentar imponer sus ritos y su sistema episcopal sobre la iglesia en Escocia. Eso fue el colmo de sus errores y la verdad lo que empezó a asegurar su caída. Los escoceses, a cambio, en respuesta a la imposición de los ritos de Laud y el sistema episcopal, firmaron el Convenio Nacional en 1638 para defender la libertad de su iglesia presbiteriana y calvinista, algunos firmando ahí formados para firmar ese documento en público y algunos firmaban agregando las palabras hasta la muerte, y algunos se cortaban para firmar en su propia sangre en lugar de usar tinta. Y podemos medir pues el fervor de los escoceses por su iglesia presbiteriana y reformada. El Parlamento Largo empezó en 1640. Carlos tuvo que llamar un parlamento y, como digo, 4 veces disolvió el Parlamento, pero llamó el Parlamento otra vez en 1640. Y ese Parlamento decretó en 1641 que podría ser disuelto solo con su propio consentimiento, así declarándose prácticamente independiente del rey. El 1 de julio de 1643, el Parlamento reunió un grupo de ministros. Y ese grupo de ministros se reunió, más o menos 70, por primera vez en la abadía de Westminster. Fue una asamblea de ministros para avisar, aconsejar el gobierno y para determinar el gobierno y la liturgia de la Iglesia de Inglaterra y aclarar su doctrina. Entonces fue llamado ese grupo de ministros como un cuerpo consejero para el Parlamento Largo. No tenía autoridad independiente, no era precisamente un sínodo eclesiástico, fue un grupo de ministros llamado para aconsejar al Parlamento. Y como el Parlamento era más y más puritano, la idea era pues identificar bien qué debía ser el gobierno de la Iglesia y qué debía ser en cuanto a su doctrina. Ya teníamos 39 artículos y en este momento no pensaban hacer otra cosa, simplemente aclarar la doctrina de la Iglesia. Fueron convocados episcopalianos, o sea, los que están de acuerdo con el sistema obispal, presbiterianos, independientes son congregacionalistas, y los congregacionalistas o independientes, ellos creen que la máxima autoridad en la iglesia es la congregación. Y había algunos erastianos. Los erastianos creen que el ministro es un funcionario del gobierno y que el gobierno retiene la autoridad sobre la iglesia. Los erastianos pueden ser episcopalianos o pueden ser presbiterianos, pero su punto básico es que el gobierno realmente es la cabeza de la iglesia, o no la cabeza, pero controla la iglesia.
Los episcopalianos o nunca fueron a la asamblea, fueron convocados, pero nunca fueron o pronto se retiraron, porque el rey rehusó autorizar la asamblea de Westminster y los episcopalianos estaban más sumisos a los dictámenes del rey. Entonces los episcopalianos o no fueron, o ya cuando vieron la situación que no era una asamblea según ellos legal, se retiraron. Los independientes fueron, yo he leído dos diferentes números, o 5 independientes o hasta 7 diferentes independientes, pero bien pocos. Y los erastianos fueron o 2 o 3, entonces muy pocos. Entonces, dejando la asamblea en manos de los presbiterianos, que formaron la gran mayoría. Entonces, los independientes pocos, los erastianos pocos, los episcopalianos pues ausentes, y 2 problemas que tuvieron. Un problema fue que los presbiterianos no sabían qué era el presbiterianismo, en un sentido. O sea, eran presbiterianos en teoría, pero nunca habían visto un buen ejemplo de una iglesia presbiteriana. O sea, habían leído la Biblia y habían visto que el sistema debe ser por gobierno por ancianos, pero pues en su vida habían experimentado eso. Sabían que ahí en Escocia había, ahí en Ginebra o en otras partes, pero realmente era una idea un poco teórica para ellos. Y otro problema es que la asamblea fue convocada bajo una base o sobre una base erastiana. ¿Quién convocó la asamblea? El Parlamento. ¿Quién tenía la autoridad? El Parlamento. La asamblea no tenía ninguna autoridad independiente, era un consejo para el Parlamento. Entonces la presuposición de su existencia era erastiana, que el gobierno es el que decide. El papel entonces era de dar consejos al Parlamento. El debate no era si el gobierno controlaba la iglesia o no, sino cuál rama del gobierno, el rey o el parlamento. Entonces, las dos opciones son erastianas, pero era si el rey controla o el parlamento controla la iglesia. Y ni el rey ni el parlamento estaban dispuestos a soltar su control de la iglesia. Y el rey y el parlamento, ellos descendieron a un conflicto tan fuerte que ellos pelearon guerras. El rey tenía su ejército, el parlamento tenía su ejército, 2 guerras entre 1642 y 1648. Y a veces estas guerras se llaman la guerra de los obispos, porque tan importante era la cuestión del gobierno de la iglesia. En el verano de 1643 era una temporada muy mala para la asamblea, o más bien para el parlamento, y el rey tenía más fuerza. El parlamento tuvo que pedir ayuda de Escocia en su batalla contra el rey. Los escoceses, que no tenían mucho que ganar con ayudar al parlamento inglés, ellos demandaron o exigieron algunas condiciones. Ellos exigieron que los ingleses entraran con ellos en el convenio y liga solemne. Convenio y liga solemne 1643 en el verano. Esto comprometió a los 2 lados, a las 2 naciones, Escocia como nación e Inglaterra como nación, 4 cosas. Tener entre ellos una sola forma de gobierno eclesiástico, un solo directorio de liturgia, una confesión de fe y un catecismo. Entonces los escoceses
aprovecharon la oportunidad para decir, nosotros les ayudamos militarmente y ustedes tienen que estar de acuerdo con una reforma y obviamente una reforma más parecida a la reforma en Escocia. Se entendía, pero no se declaró tal cual, que iban a pelear por el establecimiento de una iglesia presbiteriana en Inglaterra. Los escoceses enviaron delegados para ayudar al Parlamento y participar en las reuniones de la Asamblea de Westminster. Fueron 8 comisionados en total, muy bien preparados, y ellos sabían que es una iglesia presbiteriana y calvinista. Entonces, ellos ejercieron una influencia desmedida, mucho más allá de sus números. Y la Asamblea preparó y presentó al Parlamento inglés los 4 documentos requeridos y unos otros también que vamos a mencionar, y en lugar de un catecismo presentaron 2 catecismos. Ahora vamos a hablar de los documentos de la Asamblea. El primer documento, y pueden ver aquí la prioridad. La prioridad no era tanto teológica, porque pues el debate realmente no era un debate teológico. La mayoría de todos lados, de todos los partidos representados, era sólidamente calvinista. Entonces el debate era más difícil, el debate sobre el gobierno de la iglesia y la liturgia. Y empezaron con el gobierno de la iglesia. En 1644 presentaron un documento, algunas proposiciones sobre el gobierno de la iglesia. Este documento fue el más urgente, el más difícil de escribir y el peor en calidad y el menos exitoso. Entonces su primer documento fue de los más difíciles. ¿Por qué? Porque las divisiones entre los partidos eran sobre ¿qué? Cuestiones de gobierno de la iglesia. Entonces empezaron con la tarea en la cual eran más divididos el gobierno de la iglesia. La mayoría presbiteriana, con los comisionados escoceses presbiterianos, tuvieron que lidiar con los independientes, que eran pocos en número, pero muy insistentes. Y ellos ponían trabas en el camino cada rato, queriendo muchas concesiones para su perspectiva independiente. Y luego tenían que lidiar con el mismo Parlamento, porque el Parlamento iba a decidir y el Parlamento era erastiano. Entonces pueden ver la dificultad aquí. El producto fue un producto básicamente presbiteriano, pero diluido para pues tratar de complacer a los independientes. En 1645 presentaron otro documento, el Directorio Práctico del Gobierno de la Iglesia, el cual nunca consiguió la aprobación oficial en Inglaterra o en Escocia. El Parlamento aprobó el modelo presbiteriano para la Iglesia en general, pero faltaba mucha definición. En 1643 el Parlamento había abolido el sistema episcopal, pero en su lugar todavía no tenía nada con mucha definición. Entonces aquí generalmente afirmaron un sistema presbiteriano, pero sin detalles, y la verdad nunca llegó a funcionar muy bien. Formaron algunos presbiterios, pero eran como experimentos que realmente no tomaron vuelo. Luego, el otro documento, entonces los primeros documentos que mencioné en 1644 y 1645, y ahora otro documento, el Directorio de Liturgia, 1644. Y aquí otra vez fue la tarea
segunda en lugar de dificultad, porque estaban divididos, muy divididos sobre la cuestión de gobierno y también estaban divididos sobre la cuestión de liturgia. Y básicamente había dos partidos, los puritanos ingleses y los escoceses presbiterianos, y sus formas de liturgia eran diferentes. Y ellos trataban de tener un arreglo entre ellos, un tipo de ni tú ni yo. Y obviamente el resultado no satisfizo a nadie, porque fue una combinación. Fue aprobado por el Parlamento. Diferente a los primeros documentos, esto sí fue aprobado por el Parlamento y fue aprobado por la Asamblea General en Escocia en 1645. Entonces, aprobación en el sur por el Parlamento, aprobación en el norte por la Asamblea General de la Iglesia. Entonces, pueden ver los diferentes principios aquí. En el sur, el Parlamento; en el norte, la Asamblea de la Iglesia. Y en Inglaterra, básicamente la reacción popular fue ignorarlo. Entonces fue aprobado, pero nunca llegó a ser usado. En el norte, en Escocia, la reacción al principio fue resistirlo, porque era imponer sobre ellos algunas normas puritanas, y ellos preferían seguir en su propia liturgia. Sin embargo, eventualmente en Escocia, como ya fue aprobado por la Asamblea General, eventualmente llegó a afectar y moldear la liturgia escocesa. Luego, 1646, la Confesión de Fe. Ellos, según el Convenio y Liga Solemne, se pusieron de acuerdo que iban a formar una forma de gobierno, un directorio de liturgia, y más o menos habían hecho su tarea. O sea, habían propuesto por lo menos esos documentos. Ahora, el tercer punto, una confesión de fe. Y los dos lados entendieron bien que sus documentos, sus confesiones nacionales no iban a servir como una confesión internacional. Los escoceses entendieron que su confesión escocesa, escrita en 4 días por 6 escoceses, llamados Juan, todos, Juan Knox y otros, no iba a servir como un documento internacional para Gran Bretaña en total. Y los ingleses entendieron que sus 39 artículos tampoco eran suficientes como expresión adecuada de la fe reformada, porque eran demasiado generales en algunos puntos. Y como la Asamblea no tuvo grandes diferencias de teología, la redacción de la confesión era mucho más fácil que de gobierno y de liturgia, y un producto mucho más satisfactorio. Había diferencias de detalles, porque algunos, casi todos calvinistas, pero había diferencias que podemos decir pequeñas sobre ciertos puntos muy finos, detalles en el calvinismo. Y lo que la Asamblea hizo o hacía cuando había diferencias de detalles es que sabiamente utilizó lenguaje suficiente general para abarcar las dos posturas. Y esto realmente es un tipo de dilución, pero es muy poco, porque estaban de acuerdo con, no sé qué porcentaje, 90 y tanto %. Entonces, cuando había diferencias, ellos buscaban entre los dos partidos un lenguaje que podría incluir a las dos partes calvinistas, pero como un debate entre los muros del calvinismo, y para no excluir un partido o el otro partido sobre unos detalles. En 1646 fue enviada al Parlamento, el cual pidió textos bíblicos para apoyar cada declaración, los cuales la Asamblea terminó de agregar en 1647. En 1647 la Asamblea General
escocesa la aprobó y 2 años después el Parlamento escocés aprobó el documento. Entonces puede ver aquí que en el norte la iglesia actúa. La iglesia actúa independientemente y 2 años después el Parlamento escocés actuó. Ahora en el sur más problemas por los erastianos en el Parlamento. Ellos quitaron secciones sobre la autoridad de la iglesia, sobre los sínodos y los concilios eclesiásticos, sobre el papel del gobierno civil, y habiendo quitado todos estos aspectos que daban autoridad independiente a la iglesia, el Parlamento inglés la aprobó en 1648. Pero hasta 1660 fue declarada la confesión pública de la Iglesia de Inglaterra. Ahora, los catecismos mayor y menor. Cuarto punto que tenían que hacer un catecismo. Después de varias salidas en falso a través de los años, intentaron varias veces de hacer un catecismo. Por fin la asamblea decidió componer 2 catecismos, uno para principiantes y otro para cristianos más maduros. Fueron enviados al Parlamento en 1647 con textos bíblicos en 1648. Y la asamblea, si no era muy bien compuesta para hacer un gobierno para la iglesia, y si no fue, su composición no le permitió hacer una forma de liturgia en común, la asamblea era altamente capacitada para su trabajo teológico. Y por eso la confesión de fe fue algo que salió más rápidamente y más fácilmente, y aún mejor podemos decir, había varios maestros que habían hecho sus propios catecismos para su propio uso. Entonces estaban muy bien entrenados en el sistema de enseñar por medio de catecismos. Y ellos produjeron 2 documentos de muy buena calidad. El Parlamento aprobó el Catecismo Menor en 1648, pero la Cámara de Lores, o sea, la Cámara Alta, nunca aprobó el Catecismo Mayor. La Asamblea General Escocesa aprobó los 2 en 1648 y el Parlamento escocés en 1649. Entonces podemos ver aquí que cada vez los escoceses reaccionan más rápidamente y aprueban. Y podemos detectar aquí que hay más celo en el norte por el convenio y liga solemne que en el sur. Y de hecho los ingleses entraron en el convenio y liga solemne bajo una necesidad militar. Y los escoceses entraron por fervor, por una reforma presbiteriana y calvinista en la iglesia. Y por eso los ingleses cada vez más lentos para aprobar los documentos que ellos mismos habían encargado. Y los escoceses muy rápidamente. Y podemos ver aquí la gran influencia de los escoceses, los 8 comisionados, porque sus documentos fueron rápidamente aprobados en el norte. No todos, porque la forma de gobierno nunca fue aprobada por ningún lado oficialmente, pero los otros documentos recibidos rápidamente en Escocia. Lo cual indica que los comisionados escoceses hicieron su trabajo de imponer o inculcar, si podemos decir, de promover los intereses de la iglesia escocesa. Ahora la historia después de 1649. En 1642, regresando un poco en el tiempo, el Parlamento había abolido el sistema episcopal y la liturgia ritualista. Depusieron a como 2000 ministros episcopalianos
y los del partido real, del rey. Algo lamentable, porque iba a regresar cuando, pues más adelante, cuando ellos no tenían poder, sus enemigos iban a hacer lo mismo y peor con ellos. 2,000 ministros, pero como un acto de caridad, ellos permitieron que siguieran ganando la quinta parte de su sueldo anterior, para que no estuvieran en la pobreza absoluta, esos ministros episcopalianos. En 1645, el Parlamento Largo había arrestado y ejecutado al arzobispo Laud. Y luego, en 1649, decapitaron al rey Carlos I. En 1649, en lugar del reino, Oliverio Cromwell, sus fechas son 1599 a 1658. ¿Quién fue? Él fue un general brillante del Parlamento, el general del ejército del Parlamento que se llamaba el Ejército del Nuevo Modelo. Y era un ejército puritano, y era un ejército invencible e invicto. Cuando se enfrentaba a las fuerzas del rey, los puritanos salían invictos. Y era un nuevo modelo, porque pues eran puritanos y pues no había groserías, no había borracherías, no había violación o saqueo de pueblos o de mujeres, o sea, porque eran puritanos y ellos se consideraban como un ejército cristiano peleando la batalla del Señor. Y ellos, después de la decapitación del rey, Oliverio Cromwell, su poder aumentaba y aumentaba y aumentaba, y él luego llegó a conquistar a Escocia y a Irlanda. Entonces él conquistó los 3 reinos. Y aquí podemos ver que los escoceses, los que habían entrado en solemne convenio y liga con Inglaterra, ya Inglaterra el Parlamento estaba peleando en contra de Escocia. Y entonces ya lo que pasó es Escocia había llegado a un acuerdo con el heredero al trono, Carlos II, y Carlos II había prometido pues ser presbiteriano. Entonces Escocia estaba feliz porque pues ya, excelente. Pero Oliverio Cromwell era un independiente, y aquí está el problema. Entonces Oliverio Cromwell, como independiente, ya con un poder extraordinario en el país, él iba contra los escoceses y los conquistaron. Luego él estableció el Commonwealth, que no es un reino, o sea, el reino dejó de existir, el Reino Unido, durante unos 5 años, y no encontré una traducción de Commonwealth, yo creo que no hay, pero él fue declarado, o se declaró, el protector, pero él fue la máxima autoridad en el Commonwealth. Y el Commonwealth duró desde 1553 hasta su muerte en 1558. Y obviamente él fue independiente con la máxima autoridad. El presbiterianismo en Inglaterra no prosperó bajo el Commonwealth. Carlos II, el hijo de Carlos I, entró en negociaciones con los escoceses y los presbiterianos ingleses, aprobando el presbiterianismo. Ellos apoyaron la restauración de la monarquía, los presbiterianos y los escoceses, lo cual sucedió en 1660, porque el hijo de Oliverio Cromwell no era tan fuerte y él renunció. Después de ser protector un rato, él renunció. Entonces, 1660,
restauran al rey y los episcopalianos de repente tuvieron poder porque el rey cambió de lado inmediatamente después de ascender al trono y él se declaró amigo de los episcopalianos y ellos de repente pudieron vengarse de los puritanos y de los presbiterianos. Ellos instituyeron su forma episcopaliana de gobierno y su ritualismo en la liturgia y depusieron a más de 2,000 ministros puritanos, fueron depuestos, insultados, multados y encarcelados. Y diferente a lo que el Parlamento había hecho anteriormente, no les dejó ningún ingreso y ellos quedaron y sus familias en la miseria. 2 de ellos, John Milton y John Bunyan, nos han dado 2 de los libros más celebrados en el idioma inglés. El Paraíso Perdido por John Milton y El Progreso del Peregrino por John Bunyan, que él escribió estando en la cárcel durante 12 años. Carlos II era incompetente e inmoral. Y su hermano era peor, pero antes de su hermano, en su lecho de muerte, Carlos II llamó a un sacerdote romano para absolverle de su decadencia moral durante toda su vida, admitiendo que era un católico romano. Entonces murió como católico romano. Su hermano Jaime II o Jacobo II, sus fechas de reino 1685 a 1688, abiertamente profesaba la fe católica romana. Esto causó un problema, porque el rey era católico romana y él era cabeza o gobernador de la iglesia protestante. Obviamente una contradicción. Él ilegalmente llenó los puestos altos con católicos romanos, perseguía a los protestantes y entró en negociaciones con el Papa Inocencio XI. Cuando le nació un hijo católico, él tenía 2 hijas protestantes porque su esposa era protestante, su primera esposa, pero luego le nació un hijo católico que iba a ser como varón, heredero al trono. Los ingleses tuvieron miedo de una dinastía católica en Inglaterra. En 1688, algunos nobles invitaron a Guillermo de Orange. Guillermo de Orange, un holandés, podemos decir, a asumir el trono inglés. Guillermo era sobrino y yerno de Jaime II. O sea, era sobrino y él se había casado con su propia prima hermana, la hija de Jaime II. Entonces él tenía pues ligas con la corona. Y él levantó un ejército, invadió a Inglaterra. Jaime rehusó enfrentárselo al principio, pero después tuvo un enfrentamiento con él en Irlanda, la batalla del Boyne, y Jaime fue derrotado. María fue la esposa de Guillermo y María fue coronada como María II y su esposo como rey Guillermo III. Hasta la muerte de María en 1694. Entonces eran corregnos, o sea, correinos sobre el reino. Pasaron el acta de toleración o tolerancia en 1689, la cual garantizó libertad y protección legal a los que podían afirmar 35.5 de los 39 artículos de religión. Y esto fue una concesión a los puritanos, porque los puritanos podían afirmar 35,5 de los artículos, 39 artículos. Entonces era un acta de toleración para los puritanos y para los episcopalianos. Sin embargo, también declararon que los reyes y reinas de Inglaterra desde entonces tenían que ser protestantes, no podían ser católicos romanos, ni podían casarse con ningún católico romano.
Entonces, como conclusión de la historia, en cuanto a sus propósitos originales, la Asamblea de Westminster fracasó por completo. No estableció uniformidad entre las iglesias de Gran Bretaña, no instituyó el presbiterianismo en Inglaterra y no aseguró la teología calvinista en la iglesia de Inglaterra. Sin embargo, debemos reconocer que esos objetivos, todos esos objetivos estaban fuera de su alcance, como un cuerpo establecido para dar consejo al Parlamento. Lo que logró fue más importante. Produjo sobre todo dos documentos que han ejercido una influencia profunda en la Iglesia de Jesucristo. La confesión de fe formó la base para las confesiones presbiterianas, congregacionalistas y bautistas. Y el Catecismo Mayor es ampliamente reconocido como una maravilla como resumen de la fe cristiana. Lo que Inglaterra descartó con tanta facilidad y con tanto desprecio se convirtió en una bendición para muchos millones de cristianos en el resto del mundo.